días a todos. Soy Roberto Campo, hoy con voz un poco extraña, tipo Enrique Iglesias, lo siento. Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos a esta presentación del estudio anual de 2012, como venimos haciendo ya unos cuantos años. Yo era chiquito, casi bebé cuando empezamos. Y bueno, aquí estamos en un año complicado, en el 2012, en un panorama de medios bajando entre 8 y 20 puntos los principales medios. Yo creo que la reflexión, o una de las primeras reflexiones es que el medio online ha aguantado bien, y desde luego ya está madurando, ya no es tan chiquito, lo está haciendo adolescente y ya nota la presión que nosotros sienten, es decir, la grave crisis económica que estamos viviendo. Por otro lado, veréis en la presentación de hoy que el estudio ha avanzado poco a poco, avanzamos mejorando, avanzamos a veces con errores, pero es la única forma de avanzar. Y si nos equivocamos, rectificamos y cambiamos. Yo creo que hay varias novedades este año, nuevas incorporaciones como el Digital Signage y otras cosas que obviamente nos ayudan a tener un panorama del sector digital un poco más amplio. Sabéis también que en breve, y pretendemos hacerlo en este primer semestre del año, presentaremos un nuevo estudio, no tanto de inversión, sino, digamos, de lo que nos gastamos en comunicación en este país. Hablaremos de ello más adelante también. Y sobre todo que este estudio o este tipo de documentos es algo vivo, algo que obviamente, y en primer lugar, aceptamos cualquier sugerencia de nuestros asociados, hoy más de 200, y de cualquiera de vosotros, cualquier cosa que se pueda mejorar, obviamente lo haremos. Nos fijamos mucho también en internacional, somos una asociación y hay otros representantes en otros países, también hay buenas cabezas en otros países y no solo en Alemania, así que de vez en cuando hacemos lo que muchos hacemos, un copy-paste, vemos si es interesante, si los asociados le ven utilidad y lo aplicamos a nuestro negocio aquí en España también, ¿no? Y sin más, le paso la palabra a Belén, que nos va a contar. ¿Es Belén? Antonio primero, perdona. Gracias, Roberto. Bueno, pues vamos a empezar un poco con los datos genéricos. Estamos hablando de una cifra total año de inversión de 885,7 millones de euros, de la cual se reparten un 97% para Internet fijo y un 3% para Internet mobile, lo cual significa pues, en torno a unos 858 millones de euros para Internet fijo y unos 27 millones para Internet mobile. En la distribución, el desglose de cada uno de ellos, en la parte de Internet, a Display le corresponden 370 millones de euros y a Search 488,7, luego veremos la evolución, y en el caso del mobile 21,6 para Display y 5,4 para Search. En esa foto comparativa de grandes medios, ya lo anunciamos en la presentación del primer semestre, donde ya veíamos que digital ya era el segundo medio y lógicamente pues ya intuíamos, ya anunciábamos que había llegado a ese lugar para quedarse y para seguir escalando. Estamos hablando de un movimiento prácticamente plano, de un menos 1,5%, en un panorama donde los descensos están entre el 15 y el 20%, principalmente en los grandes medios como televisión y diarios. Si vamos a la siguiente, en el porcentaje de share respecto al total de la inversión publicitaria, es un porcentaje que también sigue aumentando, a la vez que los porcentajes del resto de medios decrecen. Estamos ya en ese cerca del 20%. Se confirma ese segundo medio por inversión, detrás de televisión, que por primera vez baja de ese 40% y ocupando pues, un 39,2% del total de la inversión. ¿Vamos? Vamos a la parte de Internet. Bueno, pues tenemos en el total año, en la parte de Internet fijo, han correspondido cerca de 860 millones de euros, lo que ha supuesto un descenso del 3% respecto al año anterior.
Y si vemos el desglose, no vemos el desglose semestral, vemos los datos, vamos a la siguiente. Al desglose entre Search y Display, evolución anual. En el caso de Search, el crecimiento ha sido cercano al 7%, siguiendo esa tendencia alcista de los últimos años. Y en este caso el Display es donde se ha producido el descenso de un 13% respecto al año anterior, rompiendo también pues, esa línea de crecimiento de los últimos 3 años. Y vemos, aquí sí que vemos el desglose de Search y Display para los 2 semestres. En el caso de Search, en lo que es el segundo semestre, pues el incremento ha sido un 5% respecto al año anterior, y en el primer semestre el incremento ha sido de un 9%. Vemos también una línea, si comparamos el segundo semestre respecto al primero, pues vemos también una línea ascendente. En el caso de Display, en la comparativa del segundo semestre respecto a S2 2011 ha sido un descenso del 12,8%, y en el caso del primer semestre un descenso del 13,5%, con una línea prácticamente flat de un semestre respecto al siguiente. Y ya para la parte de meternos en las tripas de la parte de Display, pues yo cedo la palabra a nuestra directora de Marketing e Investigación, a Mercedes. Bueno, buenos días a todos. Te voy a contar la parte de resultados de Internet Display. Como ya bien apuntó Antonio, supone un 43%. La vamos a desglosar primero en inversión. ¿Se oye, no? Sí, muy poquito. En inversión por actividad de anunciantes. Hay un cambio en este año. El sector de automoción ha cogido el liderazgo frente a telecomunicaciones del año pasado. Realmente los 3 primeros sectores suponen el 34% de la inversión. Telecomunicaciones es el que ha pasado a una tercera posición. Cabe destacar también en otros la subida de juegos y apuestas este año. Un poco en la inversión, en la evolución por años de los sectores, lo destacable también es la bajada o digamos la tendencia de descenso de telecomunicaciones y tecnología, y el incremento de automoción, como lo que contábamos. Un poco con la comparativa del mercado de medios convencionales, realmente las dos primeras sectores, tanto automoción como finanzas, estamos muy alineados para medios convencionales con Internet Display. Distribución y restauración en Internet tiene menos peso, igual que belleza e higiene, pero si comparamos un año versus otro, versus 2011, vemos que en mercados de medios convencionales, todo tiende al descenso, vemos muchos números rojos. Sin embargo, en Display tenemos bastantes sectores con tendencia alcista, ¿vale? Empezando por automoción, que ha tenido un gran despunte este año. Los principales anunciantes en Display, tenemos aquí Procter & Gamble, P&G, pasa de la 4ª posición a la primera, el Corte Inglés pasa de la 3ª a la 2ª, y lo más destacable es la bajada de Movistar, que pasa a una 7ª posición, estando el año pasado en primera. También cabe destacar la entrada en este top 10 de Groupon, que es un anunciante puramente de display, de internet, online. Como modelo de pricing, la fotografía que tenemos aquí, vemos que aunque el coste por mil, el CPM, tiene una ligera bajada, sigue siendo mayoritariamente la apuesta de inversión. También tenemos más o menos estable el resto, pero tiene un aumento en otros, donde entendemos que está lo que comentaba Roberto, Digital Cena, la nueva actividad que hemos incluido en este informe, y coste por engagement también, y coste por visionado. Digamos que eso es lo que incluimos en el otros. Como tipos de formatos, tampoco hay muchas variaciones. La mayor y más destacable es el incremento de vídeo, que pasa de un 4,5
con 7,9, que con la importancia que tiene vídeo actualmente hemos decidido ampliar esta información, y lo que hemos visto es que la parte de vídeo en streaming, o sea, el 8% lo diferenciamos como casi un 87% pre-roll, mid-roll y post-roll, y el 13% en overlays. En la slide de marketing de afiliación que presentamos anualmente, este año lo que nos denota es que tiene una bajada de un 15%, muy acusada, frente a la subida que tuvo en 2011 frente a 2010. Si nos vamos a mobile, esto como internet. Como mobile, la parte que hemos contado, tenemos display un 80%, supone mobile, y un 20% en search. Comparativamente, los pesos son muy diferentes frente a internet, que search tiene mucho más peso. Viendo un poco cómo ha evolucionado, él ha tenido un incremento de casi un 68% frente a 2011. Por semestres, hemos visto que también tiene prácticamente ese mismo crecimiento, tanto en el primer semestre como en el segundo. Se duplica la inversión con respecto al año 2011, que es lo que estábamos contando, y también display presenta una fuerte subida. Prácticamente se duplica en search y display nos quedamos con un 62%. Si desglosamos ya display, nos metemos más en las chipas, que esta información es otra de las novedades que contaba Roberto. El año pasado dábamos simplemente el dato, este año desglosamos más mobile por la importancia que tiene en el sector. Vemos que la estacionalidad varía ligeramente con respecto a internet. Internet ya tiene una estacionalidad más estable, en mobile tiene mucho más crecimiento. De hecho, en el último semestre, prácticamente mes a mes, está subiendo. Dando también información de inversión por actividad del anunciante, aquí tenemos con los tres primeros sectores, llegamos al 58% de la inversión. Aquí en varios, ahora vamos a ver los anunciantes, es porque hay dos exclusivamente de mobile, por eso varios digamos que ocupa la primera posición. Luego está automoción, que hemos visto que en internet era el primero con diferencia, y telecomunicaciones y tecnología, que era el tercero en internet. Los principales anunciantes, pues está Vodafone. Vodafone prácticamente es el que ha mantenido los niveles tanto en internet como en mobile. Y luego vemos que como segunda y tercera posición hay dos anunciantes exclusivamente de mobile, que es por lo que el varios ha subido. Y después tenemos también de automoción, Toyota, Hyundai, y vemos que Movistar pasa a la séptima posición. Como modelo de pricing, un poco el mismo escenario. Tenemos el coste por mil, el CPM, también mayoritario, más que en internet, en 63,8. También a resultados, y viene un incremento del otros. Y bueno, hemos querido poner esta información que hemos sacado también del cuestionario, pero realmente vemos que está muy equiparado la inversión tanto en web como en aplicaciones. Por semestres tiene una ligera cambio, digamos, pero en el fondo en el anual nos da prácticamente equiparable. Hemos metido como anexo, y este año como novedad, este dato. Le voy a pasar la palabra a Luis Martín, responsable de investigación del estudio. Bueno, el anterior estudio nos comprometimos en incorporando nuevos datos que iban surgiendo. Digital Science, como ha comentado antes Roberto, es un área. Perdona, se me ha caído la voz. Vamos a hacer muy fuerte todavía. A ver, la intención es siempre incorporar las nuevas áreas que están apareciendo dentro del mundo digital, y en este caso hay un compromiso por empezar a dar datos ya de Digital Science. Este es el primer dato que hemos incluido por primera vez en el estudio. Según las declaraciones que hemos ido recogiendo, hay 3,7 millones de euros dedicados a este área, Digital Science, y probablemente en los próximos estudios vayamos viendo un crecimiento interesante, porque es uno de los medios que está evolucionando favorablemente, ¿no? Hemos querido también reflejar un poco referencias internacionales, ¿no? No entramos a ver metodologías de cómo lo trabaja cada país, pero sí estamos consultados por los IABs de otros países para poder ofrecer
algunos datos. Hemos traído el caso de Estados Unidos, que si bien no es un mercado equiparable al nuestro, muchas veces marca la tendencia de cuál puede ser nuestra evolución. Aquí estamos hablando de, ellos tienen una inversión de 8,7 billones de dólares, es una cantidad muy grande, el 18% de crecimiento con respecto a Q3 del 2011, o sea, tiene crecimientos muy importantes, y el 6% con respecto al Q2 del 2012. Bueno, el mercado americano sigue su propia línea. Si miramos referencias a nivel europeo, tenemos datos de UK. Aquí podemos ver inversiones de todos los medios en la parte derecha, en la que vemos que digital ha crecido un 12,6%. Pues, también es interesante la evolución de UK con respecto a los mercados digitales. Es cierto que la situación de los medios o los medios en los mercados es diferente a la española, pero bueno, también ellos están apoyando mucho el mercado digital. Dentro de ese crecimiento del 10% podemos ver en la parte izquierda que los clasificados tienen un 17%, display un 23% y casi un 60% en el área de buscadores. En el caso de Alemania, Alemania tiene una inversión en 2012 estimada de 6.441 millones. De estos, 3,7 millones de euros, o sea, 3.746 millones de euros son para publicidad online display, y luego en buscadores 2,2 millones. Aquí los shares que tienen cada uno de ellos difieren un poquito de los nuestros. Estamos viendo que Alemania tiene un 58% de la parte de display y un 35% de la parte de buscadores. Alemania es un mercado muy consolidado en digital y tiene unas cantidades muy importantes de inversión. Si buscamos referencia también en Francia, vemos que el mercado digital es 1,8 millones de, o sea, 1.830 millones de euros, y la distribución, aquí se sorprende, Search es el que más peso tiene dentro de las campañas digitales en ese país. Esto supone un 62% de la inversión total. Display está en torno a un 38% junto con mobile. Y luego vamos a dar unos apuntes, unas primeras conclusiones de todos estos datos que hemos estado analizando. Primero, que el mercado digital se consolida como segundo medio de inversión, lo veíamos ya en el primer estudio, ahora ya está bastante más consolidado detrás de televisión, con esos 885 millones de euros. Digamos que por la evolución, tener un crecimiento de 1,5 negativo es prácticamente un movimiento plano, lo decíamos un poco también en el estudio del primer semestre, en el que había tendencias parecidas, y según está en la situación publicitaria, consideramos que es un síntoma de consolidación del medio y no es un síntoma de tendencia. O sea, para nosotros creemos que es más un dato de flat para este 2012. Ha aumentado el peso en buscadores, estamos ya casi en un 57% frente a los formatos gráficos, que están en un 43%. Esto denota también un poco la evolución con la situación de crisis en España, que lo que está haciendo es que los anunciantes tiendan más a hacer actividad más de resultados. Automoción, finanzas y telecomunicaciones continúan siendo los sectores líderes en el mercado digital. Los tres anunciantes que comentaba antes, Belén, Procter, Corte Inglés y Vodafone, son las marcas que más apuestan por el digital. Y luego el modelo de pricing, que esto sí es interesante para todos, es el CPM sigue siendo el más extendido. Si bien se detecta una pequeña bajada respecto a este sistema de contratación, sigue siendo el más importante con diferencia con respecto al resto de modelos de pricing. Por último, mobile ha incrementado un 68% frente al 2011. Sí es cierto que el mobile tiene una base de inversión más pequeña y aunque puede resultar un poco exagerado el crecimiento, es por ese motivo. Estamos en bases pequeñas y creemos que es un medio que va a seguir creciendo. Hablamos un poco de previsiones de cada año en curso, pero evidentemente es un medio que seguirá consolidando y no tendrá crecimientos tan exponenciales durante mucho tiempo. Tendrá que ir creciendo de manera más consolidada. Y bueno, por parte de conclusiones, dejo a Roberto que comente un poco previsiones de cara al 2013. Gracias, Alberto. Bueno, cara un poco al futuro y cómo vemos el 2013, la verdad, y os seré sincero, este año es más complicado. En los años anteriores, una asociación con casi 200 asociados, pues al final, obviamente, tenemos, o creemos creer que tenemos mucha información.
Este año, obviamente, la crisis también hace mella en parte de la inversión online debido a su estado de madurez. Pero desde luego vemos el futuro con optimismo, siempre lo hemos visto, y viendo un poco qué está pasando en Estados Unidos, viendo lo diferentes que son algunos mercados. El mercado alemán es prácticamente el doble que el inglés. Son mercados ya bastante más maduros, pero siguen creciendo. Quiero pensar que nuestro nivel de madurez seguirá avanzando, por lo tanto nos pareceremos más a ese mercado. Es un poco una de las cosas con las que trabajamos. Insisto, vemos el futuro con optimismo, crecimientos leves, entre otras cosas, y sinceramente no sabemos cómo va a evolucionar la economía. Creemos que a finales de este año empezaremos a ver signos positivos y por lo tanto tal vez se acelere un poco más la inversión, no solo en este medio, sino en los demás también, ¿no? Con lo cual el crecimiento que vemos está entre un 1 y un 3% para el total inversión online en 2013. Hay dos cosas en las que ya nos habíamos mojado en otros años, que es la inversión en mobile y en vídeo. Siguen creciendo, siguen estando muy sanos. Las bases han subido, con lo cual creemos que vídeo puede estar en torno a un 50% de crecimiento. Mobile y vídeo en torno a un 40%. Estuvimos tentados de poner la inversión a mismo nivel, tanto mobile como vídeo, pero al final se diferencian en muchísimas cosas. Yo creo que mobile va a seguir una tendencia más alcista porque obviamente el uso de ese dispositivo y la penetración en España está siendo muy alta, es mayor que la media europea, y por lo tanto creemos que mobile va, digamos, a acelerar algo más rápido. En cuanto a vídeo, al final estamos viendo muchas campañas que ya estamos viendo en televisión, las vemos en el medio de internet, con exactamente la misma creatividad en muchos casos. Hablo del pre-roll, obviamente, y también creemos que va a seguir aumentando, ¿no? Como os contaba también Alberto, el ROI sigue siendo fundamental, y yo creo que una de las cosas que nos va a enseñar esta crisis es que obviamente el ROI en internet es medible, es algo que obviamente se ve al día siguiente prácticamente tienes los resultados de esa campaña y cuánto has vendido gracias a ella, y creo que se va a quedar, o digamos que ha llegado para quedarse, y desde luego los modelos como son Search, por ejemplo, de ROI seguirán triunfando. Hay un tema, obviamente, que está en boca de todos, y es la famosa, no sabemos cómo llamarla, porque probablemente nos llegará un término anglosajón, y la compra programática. Hablamos de todos los sistemas tipo DSPs y exchanges y demás. Cada vez, obviamente, destaca más la presencia de estas nuevas fórmulas o nuevas tecnologías en el seno de las agencias y de los propios clientes, ¿no? Creemos que parte de la inversión va a entrar también por ahí, y obviamente es una de las grandes aceleradores de toda la parte que os contaba de ROI. No solo encontramos un ROI positivo en la parte de Search, sino en cualquier otro método que nos dé un dato al día siguiente, como os decía, ¿no? Y luego confirmaros también, obviamente, el despegue de nuevos sectores, ¿no? Como el Digital Signage. Esto tiene dos lecturas. El primero, que es el primer año en que hablamos de ellos. No quiero decir con esto que esté despegando este año, sino que desde luego está también aquí para quedarse, y hemos creado ya una base de estudio. Y creo que es algo que va a seguir creciendo en este año y en los siguientes. Pues nada, a partir de aquí, hasta aquí hemos llegado con la presentación de los datos fundamentales de este estudio, y si queréis preguntar cualquier cosa, estamos aquí a vuestra disposición. Sí, buenos días. Yo quería un par de cosas. Por un lado, que nos expliquéis un poco la compra programática, porque en mi caso, por ejemplo, yo ahí todavía no entro, no sé exactamente a qué se refiere ese concepto. Y después, saber un poco más de la metodología del estudio, porque sí, a lo largo de los últimos años ha habido algunos cambios. De hecho, el estudio con el que compara que es el del año 2011, todavía tenía una participación de Pricewaterhouse, y yo quería saber si, además de eso, ha habido algún otro cambio a la hora de medir la inversión por vuestra parte. Y dentro de eso, saber datos de cuántas empresas se han recabado para hacer la estimación de la inversión publicitaria este año. Si quieres, empieza por la segunda y la primera. A ver, el estudio, efectivamente, el año pasado cambiamos de partner, de Price a Grupo Consultores. La parte de display siempre es un estudio que siempre ha sido declarada, son datos declarados por los participantes.
y la parte de buscadores, como sabéis, también siempre ha sido estimada en base a una media ponderada. El número de participantes, si no me falla la memoria, son 56, creo que ha sido uno menos que el año pasado, que es una variación que no afecta al resultado. El cambio principal que hicimos hace un par de años fue abrir el estudio a participantes que no eran asociados de IAB para responder con mayor exactitud a una foto del mercado y no solo, entre comillas, de los socios de IAB. Digo solo entre comillas porque calculamos que representan el 95% del sector. Entonces ya en ese momento ya hicimos una variación metodológica donde calculábamos en paralelo una evolución de los participantes habituales con los participantes nuevos y en paralelo otra evolución de los 37 mismos participantes de los últimos 4 años para tener una base común. Este año, como la diferencia ha sido prácticamente mínima o igual, consideramos que ese paso pues ya está dado y seguimos con los datos con la coherencia que tienen. Respecto a la primera cuestión que planteabas, la compra programática, ¿se me oye? ¿Sí? La compra programática, cuando hablamos de DSP, en realidad es la aplicación de plataformas de tecnología donde confluye la oferta y la demanda de espacios publicitarios. Tanto agencias como clientes, incluso también propios medios, lo que están es incorporando plataformas donde se añaden los inventarios y donde los propios anunciantes pueden controlar el inventario cualificando por perfil, audiencia, etc. Entonces ahí existe un poco, convive un poco la oferta y la demanda y los precios se fijan un poco pues, en cuasi pujan a unos casos, en algunos casos TPMs más económicos, pero en cualquier caso no es una contratación de espacio premium en un sitio concreto, sino que contratamos audiencia y poniendo en relación la oferta y la demanda. ¿Alguien más te preguntaba? Yo sí tenía una pregunta. Vamos a ver, he visto un desglose de inversión en apps para móviles, pero no veo desglose. ¿Se me oye? No. Bueno, la pregunta era la siguiente. He visto un desglose de inversión en apps para móviles, pero no veo desglose en inversión de web app. Me explicaré. Con el lanzamiento de Windows 8, a mí ese lanzamiento a mí me ha producido una serie de cuestiones, precisamente por la estructura que tiene el buscador, es decir, son todo apps. Entonces, ¿tenéis pensado medirlo? ¿No? Bueno, evidentemente sí que va a ser un hito desde que se lanza Windows 8 y que la navegación, prácticamente todas esas aplicaciones, pues la evolución y la inversión dentro de la parte de mobile, de dispositivos de tablets, móviles, etcétera, a través de ese sistema operativo, pues va a afectar en que va a crecer mucho más la inversión dentro de la parte de aplicaciones. Pero eso es una previsión que tenemos nosotros, puesto que todavía es pronto, ¿no? Windows 8 se ha lanzado hace poco y habrá que ver qué implantación tiene, qué utilización tiene y qué número de desarrollo de aplicaciones se van a ir generando. Actualmente grandes partners se están metiendo en desarrollo de aplicaciones, o sea que sí que creemos que va a condicionar mucho ese resultado. De hecho, bueno, hay datos a nivel internacional en el que históricamente se ha visto una tendencia en la que la navegación móvil mayoritariamente se va a producir a través de aplicaciones y no tanto a través de página web. Y otra cosa, ¿os vais a meter a medir la inversión en televisión conectada o no? Televisión conectada es una de las áreas que tenemos que ir incorporando, igual que sucedió con Digital Science. En la medida en que vaya cogiendo importancia también va a tener más peso en el estudio. Y también es publicidad digital. Respecto a los mercados más consolidados, siempre presentamos datos de inversión de Alemania, Reino Unido y demás. Sin embargo, muchas empresas españolas estamos mirando también hacia Latinoamérica. Agencias de medios de comunicación, redes de móvil, un montón de gente, ¿no? Entonces, ¿hay alguna perspectiva o intención de presentar datos de estos países que yo creo que están creciendo, pero no sabemos ni cuánto ni sobre qué base, ¿no? Sí, a ver, es información que siempre podemos dar, lo que pasa es que en una presentación tampoco queremos poner 20 slides de todos los mercados, pero es una información que tenemos que se pide directamente a IAB Latam
que aprovecho para comentaros que acceder a iabelatam.com y tenéis toda la información, pero podemos empezar a dar datos de los principales mercados latinos. Además, coincido en que el momento pues, lo pide más que otros años, ¿no? La tendencia positiva ahora mismo. Sí, tendencia positiva. Lo que nos llega de Latinoamérica, primero, hay solo un par de países o tres destacables, o sea que realmente hay negocio, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que Latinoamérica tiene un problema y es que está en América, con lo cual se consideran negocios cuando los americanos o las empresas americanas evidentemente les empiezan a invertir en ellas, lo cual es un poco lastre en algunos casos. En este momento creo que México es más puntero, hablo de la Latinoamérica castellana, porque está claro que Brasil ha sido siempre el número uno. Yo creo que otros países van a seguir, ¿no? Argentina, espero que se estabilice en algún momento, eso va a ser complicado, ¿viste? Pero bueno, y Chile también, ¿no? Pero realmente, fíjate que yo no creo que haya mucho paralelismo con España en ese aspecto. Van a estar mucho más cerca de Estados Unidos que de nosotros. Por otro lado, como habéis visto aquí, prácticamente los mercados más maduros como UK, US o Alemania van a un ritmo que tampoco nos aporta gran cosa, ¿no? Como decía al principio, a mí lo que me interesa de esos países es aprender de ellos, ¿no? Ver lo que han hecho en su evolución, tanto desde un punto de vista de estudio de inversión como de cualquier otra cosa, para fijarnos en ellos y, digamos, traerlo un poco a casa, obviamente con toda la idiosincrasia del mercado español, ¿no? y la actualidad crisis económica. Pero es un buen punto, yo creo que podemos. Además hemos empezado a hablar este año y ya el año pasado con Iabela también podemos compartir cosas, una buena idea. Gracias. Pues nada, pues cerramos aquí. Pues gracias por vuestra asistencia. Gracias.